que es lo que vamos a ver ahora sobre el convenio marco. El convenio marco para el control del tabaco se aprobó en el año 2005, es decir, entró en vigor hace ya una buena cantidad de años, ¿no? Pero hay cosas que siguen estando muy vigentes y que necesitamos saber. Si ustedes ven aquí, y porque el lema de este año es cómo impacta el tabaquismo, cómo impacta el uso de productos derivados del tabaco en el desarrollo. Eso es importante. Veamos que el 80% de los fumadores viven en los países de ingresos bajos o medios, no solamente por cuestión de, por ejemplo, China, que tiene una enorme cantidad de población, sino porque el tabaquismo se ceba especialmente entre las poblaciones de los países menos desarrollados, ¿no? Sabemos que el tabaco es factor de riesgo de 6 de las 8 principales causas de mortalidad. En algunas, por supuesto, como puede ser el cáncer de tráquea, es la causa principal, casi es responsable de la mayoría, ¿no? En otras, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la mitad se deberían al tabaco. Pero en otras muchas causas, como son la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, o lo que comentaba muy importantemente esta mañana la doctora Calle, ¿no? El fumador pasivo, el niño que tiene esos problemas respiratorios porque su entorno hay fumadores, ¿no? Que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de protección de los derechos de las personas, ¿no? Cuando alguien dice mi derecho a fumar, bueno, tu derecho a fumar es no respetar mi derecho a no estar contaminado por tu humo, ¿no? Esta gráfica es interesante para que veamos las muertes que se están produciendo en el intervalo de años desde el año 2005 al año 2030, ¿no? Realmente vean ustedes la gran diferencia. Esta curva de allá arriba es el total de las muertes acumuladas, que estarían en torno a los 180 millones de personas, directamente como consecuencia del tabaco, pero vean qué distribución tan diferente. Los países desarrollados contribuyen muy poquito. Es realmente los países en desarrollo los que van a pagar la factura. El desarrollo humano de los países menos favorecidos el que va a pagar la factura del tabaco. Siguiente, por favor. La idea es profundizar en esa asociación de tabaco y desarrollo. La idea es, digamos, no al tabaco. Adelante. Ya se ha dicho mucho, las cifras entre cuántas personas mueren cada año por el tabaco están en torno a entre 5 y 7 millones de personas a nivel global, y sabemos que el 12% de las muertes de personas de más de 30 años se deben directamente al consumo de tabaco. Aquí es lo que estamos evaluando, las pérdidas que supone para el mundo, para los sistemas de salud y para los sistemas de producción. Se estimarían en torno a 1,4 billones de dólares. Solamente en el Perú estaríamos hablando de 34 millones de dólares, en las Américas, de costos directamente asociados al tabaco. Adelante. ¿Qué es lo que pasa? Realmente el número de fumadores es espeluznante, es decir, si uno mira y distribuye por ingresos, vemos que 226 millones de fumadores se dan entre personas, entre adultos que viven en condiciones de pobreza. ¿Qué pasa con estas cifras? En estos hogares, más del 10% del ingreso total de esos hogares se emplea en comprar tabaco. Este 10% se sustrae de aspectos tan importantes como puede ser la propia alimentación de la familia, ¿no? Esto nos da idea de cómo en esas clases menos favorecidas es un factor más que va a impedir un desarrollo posterior, que va a impedir realmente que esa familia sea una familia de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No solamente esos gastos directos que se emplean en comprar tabaco, sino cuando se produce un enfermo en esa cabeza de familia, que es la fuente principal de ingreso de esa familia, se produce lo que llamamos una catástrofe económica, no solamente por el dinero que tiene que invertir para atender la salud de esa persona, sino por el cese de entrada de recursos en la familia. El papá está con su cáncer, el papá está con su enfermedad obstructiva crónica, el papá o la mamá no pueden ir a trabajar, en esa familia deja de entrar dinero y esa consecuencia afecta al conjunto de esa familia menos favorecida. Por eso se liga tanto al tema de desarrollo. Siguiente, por favor. Otro tema también, y por eso nos gusta, nosotros, y lo veremos, enmarcamos desde siempre un poco, pero más especialmente en los últimos años, estamos trabajando con los objetivos del desarrollo, en los últimos 2 años realmente, con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el impacto? Porque a veces se habla muy poco de este tema, del tabaco en el medio ambiente. Esos son algunos datos que yo me gustaría enseñarles. Cerca de 10.000 millones de colillas cada día, colillas que ustedes las llaman aquí puchos, el resto final del tabaco, se tiran al medio ambiente. Esta se bota en el medio ambiente. De esta, la mitad, 5.000 millones, van directamente a parar a ríos y mares. Estas
como también se ha dicho esta mañana, estos residuos del tabaco están permanentemente soltando durante años sustancias tóxicas que pasan al medio ambiente. Y además, sepan ustedes que tardan entre 7 y 25 años en desaparecer. Durante todo ese tiempo de vida, esos restos de tabaco, que además de suponer el 40% de los objetos de basura que se pueden recoger en algunas zonas de limpieza costera y urbana, además están durante años soltando esa serie de sustancias tóxicas cancerígenas al medio ambiente. Y además no es despreciable tampoco la contribución de ese humo al efecto invernadero y a la diseminación de productos cancerígenos en el medio ambiente. Adelante. ¿Qué es lo que hace realmente el Convenio Marco del Tabaco? El Convenio Marco del Tabaco tiene un montón de artículos y lo que da que genera ese entorno, ese contexto para que los países puedan generar leyes, hacer seguimiento y disminuir finalmente el control del tabaco. Este tratado es un tratado que es de carácter vinculante. Los países libremente, las partes libremente lo firman y se comprometen a avanzar en un número de años para llegar a controlar el tabaco. Esto se aprobó hace, como les hemos dicho, hace ya 12 años, 14 años en la 56 Asamblea Mundial de la Salud. Además, la OMS, digamos que resume una serie de medidas que llamamos el Empower, para hacer esa analogía con la palabra poder del inglés, en el que se delinean de las determinadas acciones clave que van a permitir que ese convenio marco contra el control del tabaco sea una realidad. Vigilar el consumo, sería la M. Proteger a la población del humo del tabaco, aquí entrarían los espacios libres de humo. No solamente, y por eso hablamos siempre de la multisectorialidad para hacer efectivo el control del tabaco, necesitamos también ofrecer ayuda a las personas que son adictas a esta droga a que puedan dejar este vicio. Por supuesto, las responsabilidades públicas deben tener en cuenta el tema de la publicidad y el tema de advertir de los peligros, el warn, advertir de los peligros del consumo del tabaco. Hay que reforzar el cumplimiento de la ley. Una ley no sirve de mucho si no se hace cumplir, por mucho que esté prohibido manejar cuando uno ha tomado, si realmente no se vigila y no se sanciona, esa prohibición se queda en el limbo. Y, por último, lo que hemos estado comentando, subir los impuestos para encarecer el producto. Adelante. Esta es la situación del convenio marco a nivel de las Américas y a nivel del mundo. Realmente la mayoría de los países lo han firmado. En la región de las Américas, vergonzosamente, grandes países como los Estados Unidos o Argentina no lo han firmado. Tenemos también algunos países en el Caribe, pero de los 35 países, 30 lo han firmado. El Perú es uno de ellos. Pero ustedes que el mundo, la gran mayoría de los países del mundo han suscrito el convenio marco. Adelante. ¿Cómo enmarcamos el tabaco en el desarrollo y en los objetivos de desarrollo sostenible? Adelante. Realmente está claro que el tabaco está directamente vinculado al objetivo 3. El objetivo 3 de desarrollo sostenible, saben ustedes que de los 17 objetivos, que ya no los miramos nunca más de manera aislada porque están todos relacionados entre sí, hay metas específicas sobre salud en el 3. La meta 3.4 nos habla de la prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles, perdón. El tabaco, como sabemos, hemos dicho, es causa de muerte y es factor de riesgo principal en las enfermedades cardiovasculares y neoplásicas. El convenio marco es una manera de avanzar, de hacer acelerar los países, avanzar hacia la consecución de las metas. Pero también hemos dicho cómo afecta, por ejemplo, en el hambre, cómo afecta ese desvío de recursos para comprar tabaco y no alimentos. Cómo afecta al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Realmente el tabaco se imbrica en los diferentes aspectos del desarrollo humano. Adelante. ¿Cómo estamos hasta ahora? En los avances que tenemos, podemos estar orgullosos en algunos aspectos, ¿no? Estamos hablando, ya saben ustedes que nosotros no solemos hablar de los países concretamente donde estamos, sino más a nivel global. Pero hay unas cosas que yo quisiera señalar. Estamos muy bien en el aspecto de prohibición, el artículo 8, prohibición de espacios, de fumar en espacios compartidos, es excelente. Estamos bien también en la utilización de advertencias en los paquetes de cigarrillos, es decir, la obligatoriedad de advertir del peligro del tabaco y esas fotos que utilizamos que deben ocupar más del 50% de la cajetilla o al menos el 50%, y con el artículo 6, que estamos realmente felicitando al Gobierno, al Ministerio de Economía
de subir los impuestos, hemos conseguido también algo importante. Pero, sigamos. Sabemos además que este artículo 6, este subir los impuestos, no es algo que nosotros nos inventemos. A veces la industria nos quiere hacer creer cosas que no son. Hay evidencia. Nosotros sabemos que si aumentamos el precio del tabaco, si aumentamos un 10% el precio del tabaco, en los países desarrollados el consumo va a disminuir un 4% y en los países en vías de desarrollo hasta un 5%. Y sabemos claramente que si disminuye el consumo, aquí no se ve la otra línea por los colores, sabemos que disminuir el consumo de tabaco disminuye las muertes. Adelante. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Dónde estamos un poco más atrasados? ¿Dónde necesitamos apretar el acelerador? Nos falta el artículo 13, pero pues felizmente las noticias de hoy son buenas. Parece que se va a reactivar y se va a recuperar la ley para realmente prohibir la promoción y patrocinio del tabaco. Nosotros es dramático como en este país uno va a un supermercado cualquiera y se encuentra los paquetes de cigarrillos en la caja a 30 centímetros de los ojos. O como va a un grifo a poner gasolina, va con el niño y realmente al lado de cualquier caja estamos viendo los productos del tabaco. O en cualquier bodega, como se expone sin ningún pudor los productos de tabaco a la vista de los niños. Esto tiene que acabarse, ¿no? Tiene que acabarse por completo la publicidad. Tiene que realmente el Estado invertir más, porque digamos que el Estado necesita, y es parte de este convenio, vigilar lo que está pasando. Los aspectos de vigilar cómo evoluciona la implementación de la ley, cómo se respeta, cómo se aplican sanciones a aquellos que no las cumplen, cómo evoluciona la dependencia. Son partes del convenio marco que hay que seguir trabajando y que todavía nos están tocando mucho, ¿no? Y, por supuesto, parte también del convenio es que el Estado necesita investigar y vigilar para cómo avanzar en la disminución del consumo de tabaco. Adelante. Estamos realmente en el buen camino, estamos en el desarrollo del Plan Nacional para el Control del Tabaco, estamos fortaleciendo las medidas, necesitamos apretar el acelerador en el control del contrabando de tabaco. Es decir, nosotros podemos cantar éxito, pero si realmente por las fronteras del Perú sigue entrando tabaco de contrabando que ni cumple las medidas del etiquetado, con lo cual no hay advertencias, con lo cual no hay fotografías, si ni siquiera ese es un tabaco que está produciendo impuestos con los cuales está generando unas pérdidas enormes al control del Estado, es absolutamente necesario que el Estado peruano intensifique su control sobre el mercado ilícito de tabaco. Y esto es lo que estamos hablando, es decir, la restricción de la publicidad, insistimos una vez más, tan importante, la restricción del patrocinio, el excluir el tabaco y la industria del tabaco de cualquier cultura social y de cualquier acto social. Adelante. Aquí tampoco se ve mucho. Esto en realidad son todos, digamos que son como era en el pasado. Son todos los países de color rojo, aunque aquí se ven todos de color negro. Aquí es como ha evolucionado, cómo estamos en este momento, es decir, con respecto al artículo 8 de países de ambientes libres de tabaco, vemos que la mayoría de las Américas han avanzado en ese sentido. Quedan algunos huecos, donde en países tan desarrollados como pueda ser Estados Unidos, donde todavía se permiten espacios especialmente diseñados para fumadores que conviven con los espacios de no fumadores. Realmente es la ley debe decir no se fuma en ningún tipo de lugar público. ¿Cómo es el futuro? Queremos ver el futuro de las Américas así. Queremos ver el futuro de las Américas con una legislación, y por eso es importantísimo lo que estamos haciendo hoy en el Congreso de la República. Queremos ver el conjunto de las Américas con una legislación plenamente coherente y consistente con el convenio marco de control del tabaco. Muchas gracias.